Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos un poco sobre los tipos de textos. Este contenido corresponde a la unidad 2, lección 12. Bueno, en lecciones pasadas se ha revisado un poco sobre los conceptos de leer y también sobre qué es un texto. Se vio que existen diferentes tipos de texto, como textos orales y escritos, y estos textos también están divididos, por ejemplo, en relación a su longitud, si son cortos o largos. Entonces, vamos a comenzar. Primero, recordemos que estamos rodeados de textos. Tenemos textos por todos lados. Entonces, en este caso vamos a hablar un poquito de la clasificación de los textos, qué tipos de textos hay, cuáles son sus características y funciones. Muy bien. Entonces, para clasificar los textos, los podemos diferenciar gracias a varios aspectos. Entre ellos tenemos el tema, por ejemplo, la gastronomía. En este caso sería, nuestro ejemplo de texto sería una receta de cocina. La receta de cocina está orientada al tema de la gastronomía. También tenemos el formato, por ejemplo, el uso de negritas, cursivas u otros elementos también nos permiten diferenciar el tipo de texto del que se trata. La extensión, si se trata de textos largos como enciclopedias o de textos cortos como folletos. Y por último, la función o intención, lo que pretende el texto. Si busca informar, describir, convencer, explicar, etc. Como existe una gran variedad de textos, se han clasificado para facilitar su análisis. Sobre todo, se clasifican de acuerdo a su intención comunicativa. Entonces, ¿qué es la intención comunicativa de los textos? Bueno, tenemos un emisor que es quien busca comunicar o transmitir un mensaje. Este emisor va a adaptar su discurso o el contenido de su mensaje a las características del receptor y esto nos va a dar como resultado una situación comunicativa. Por ejemplo, podríamos mencionar a las cartas formales. El emisor, quien escribe la carta, quien crea el contenido del mensaje, tiene una intención. Esa intención la va a plasmar en la carta y la va a adaptar al tipo de texto que es. Como es una carta formal, tiene que usar un cierto lenguaje que se adapte a la formalidad que se busca y todo esto nos va a crear una situación comunicativa, una carta formal en la que se pide algo, se comunica algo. En este tipo de textos, por ejemplo, también evitamos ciertos elementos como lenguaje familiar o saludos que no suenan muy formales. Entonces, continuando con la intención o la intencionalidad de los textos, podríamos clasificarlos como narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. Comenzamos con los textos narrativos. Este tipo de textos busca relatar algún hecho, ya sea real o imaginario, y entre los ejemplos que podemos mencionar se encuentran el reportaje, las fábulas, las biografías, las novelas, entre otros. Podríamos decir que este texto responde a la pregunta ¿qué ocurre? Relatar el hecho o el suceso. Enseguida tenemos los textos expositivos. Este tipo de texto pretende explicar o informar algún hecho de una manera directa y objetiva. En este tipo de textos no se suele incluir una opinión personal y algunos ejemplos que podemos mencionar son las noticias, los artículos de divulgación, los libros de texto, entre otros. Podríamos decir que este texto responde a la pregunta ¿qué y por qué es así? Nos explican un hecho. Enseguida tenemos los textos descriptivos. Estos textos representan o caracterizan personas, objetos o paisajes. Entonces, su finalidad es definir algo, ya sea una persona, un objeto o una situación. Y como buscan definir,
se usa mucho el detalle, son textos detallados. Algunos ejemplos de este tipo de textos son las guías de viaje o los catálogos. Y podríamos decir que este tipo de texto responde a la pregunta ¿cómo es? Por último, tenemos los textos argumentativos en los que se busca persuadir o convencer al lector. También en este tipo de textos se exponen razones o argumentos en relación a cierta postura o punto de vista y se defienden también ideas. En este tipo de textos sí hay opiniones personales. Entre los ejemplos que podemos mencionar aquí están los artículos de opinión, los debates, las críticas de prensa, las críticas de cine, críticas culinarias, entre otros. En este tipo de textos sí hay opiniones personales. Entonces, ahora que conocemos cómo se definen los textos o cómo se clasifican de acuerdo a su intención, podremos determinar de qué tipo de texto se trata. Entonces, para terminar, a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje, que comenzamos desde pequeñitos en la primaria o a veces desde el kinder, estamos en contacto con muchos tipos de textos. Entonces, por eso es importante saber reconocer cuál es la intención que el lector, el autor de este texto, tiene para nosotros los lectores. Eso es todo por esta lección. Espero que todo haya quedado un poco más claro. De igual forma les comento que si tienen dudas o preguntas, no duden en comunicarse ya sea conmigo, su asesora Lucía Reyes, o con mi compañera Alondra. Ambas estaremos muy felices de poderlos apoyarlos en lo que gusten. Entonces, eso sería todo por esta lección. Nos vemos en la próxima. Gracias.